Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Les habla María Camila Cardona Laguna, estudiante de Derecho de la Universidad de Medellín y monitora del área de Derecho Público, Derecho Administrativo. El día de hoy, pues vamos a dar un nuevo episodio sobre las formas de actuar de la administración, más concretamente del contrato estatal. Dando seguimiento al anterior episodio, entonces continuamos con el principio de legalidad. Muy bien, este principio de legalidad nos indica que el contrato estatal debe ser creado de conformidad con el ordenamiento jurídico. Entonces aquí vemos que el contrato estatal tiene una mayor sujeción a este principio. ¿Por qué? Porque todo contrato estatal debe presuponer el interés general, a diferencia del privado, porque ese pues obviamente supone un interés particular. Entonces, como este principio de legalidad nos va a decir que ese contrato debe ser creado conforme a unas condiciones formales y materiales. Entonces, formales serán el acuerdo de voluntad, ahí vamos a hablar del perfeccionamiento, una competencia y un procedimiento. Procedimiento administrativo contractual y también de una publicidad. Esas son las condiciones formales. Ahora, las condiciones materiales serán entonces el contenido del contrato, ¿cierto? O sea que en este momento estamos hablando de principio de legalidad, formación, existencia y validez. O sea, yo les voy a hablar algo general y después vamos a entrar ya como en sí en materia. Entonces, las condiciones materiales son el contenido del contrato que se resumirá en causa y objeto lícito. Ahora, las condiciones formales y materiales son requisitos de existencia, validez y eficacia del contrato estatal que se encuentran en dos etapas. Entonces, el contrato estatal se forma en dos etapas: existencia y validez. La existencia se da desde el perfeccionamiento. ¿Qué se requiere para que se perfeccione un contrato estatal? Un acuerdo de voluntades y que éste se eleve a escrito. Ahora, hay una excepción. Sabemos que es el caso de la urgencia manifiesta, pero en todo caso, ya veremos más adelante que no es tan excepción. Ahora, el otro requisito de formación es la validez. Ahora, esa validez tiene tres requisitos, que son contenido, competencia y procedimiento. Desde la existencia del contrato estatal, este va a estar amparado por una presunción de legalidad. Aquí vemos que al ser una actividad formalizada de la administración, pues al igual que el acto administrativo, gozará de una presunción de legalidad, en donde el legislador hace una ficción y dice que el contrato estatal es conforme al ordenamiento jurídico. Pero esta es una presunción que se puede desvirtuar. ¿Cómo se puede desvirtuar? Pues mediante dos causales de nulidad. O sea que vemos que el contrato estatal tendrá dos causales de nulidad. Solamente nulidad absoluta y nulidad relativa. Entonces hablaremos de una nulidad absoluta cuando se viole aquellos requisitos de validez que hicimos mención antes. ¿Cuáles? Contenido, competencia y procedimiento. Contenido, que ya sabemos que está compuesto por un objeto lícito, ¿cierto? Y que a su vez está compuesto por una causa lícita. Por una competencia contractual, entonces ya sabemos que hay una competencia contractual y también nos enmarcamos en un procedimiento administrativo contractual. Recordemos que el procedimiento abarca dos ítems, que es formas y etapas, ¿cierto? Entonces, la existencia del contrato estatal. Ya sabemos que el contrato estatal existe desde su perfeccionamiento.
¿cuál es el perfeccionamiento? Ya lo dijimos, acuerdo de voluntades elevado a escrito, salvo una excepción. Y vemos que la segunda etapa del contrato estatal, dijimos que la primera era la formación y la segunda la ejecución. Ahora, la ejecución lo que nos refiere es la eficacia del contrato estatal, porque a partir de esa ejecución el contrato va a gozar de una prerrogativa pública muy importante que nos va a referenciar que se pueden ejercer potestades exorbitantes en los contratos con dichas cláusulas. Entonces, esos requisitos de ejecución los veremos más adelante. Por ahora, nos vamos a enfocar en la existencia del contrato estatal. Entonces, la existencia es el acuerdo de voluntades sobre los elementos esenciales del contrato, donde participa la administración y que es elevado a escrito. Artículo 32, Ley 80 del 93. Ahora, si ambos extremos en el contrato estatal son la administración, es decir, contratante y contratista son la administración, ya no vamos a hablar como tal de un contrato estatal, aunque estaría bien, contrato interadministrativo o acuerdo interadministrativo, siempre y cuando ambos extremos del contrato estatal sea la administración. Ahora, el documento escrito del contrato constituye una solemnidad ad substantiam actus y la prueba del mismo, por lo que si no se hace a través de escrito y se acude a la jurisdicción contencioso administrativa, se le desestimará la pretensión porque no existe prueba del contrato. Ahora aquí hay que fijarnos en algo muy importante, y es que se desestima la pretensión, pero el juez, al ejercer el estudio de admisibilidad sobre esa demanda, no podrá ni inadmitirla ni rechazarla. Ya sabemos que simplemente en el proceso se hará un estudio para saber si se desestima o no se desestima la pretensión contencioso administrativa. Ahora, la excepción a esta regla de que sea por escrito es la urgencia manifiesta, puesto que el contrato se perfecciona de manera meramente consensual. Entonces, excepción a esta solemnidad ad substantiam actus y approbationem es la forma escrita del contrato estatal. Entonces, el acuerdo de voluntades plasmado en escrito. Excepción, urgencia manifiesta. El objeto del contrato estatal son las obligaciones que se generan para ambas partes. Entonces vamos a ver que hay dos partes, contratista y contratante. El contratista va a ser quien presta bienes, obras y o servicios. Prestación. El contratante es quien va a pagar el precio. Entonces, el contratante siempre será una entidad estatal, mientras que el contratista podrá ser o la misma entidad estatal o un tercero. Quiero que eso quede muy claro. Entonces ya sabemos que si ambas partes son la administración, estaremos frente a un contrato interadministrativo o acuerdo interadministrativo. Entonces, los elementos esenciales del contrato estatal son la prestación y el precio. La prestación puede ser bienes, obras y o servicios, como ya lo dijimos. Y el precio, que es muy importante hablar del precio, puede ser directo o indirecto. Entonces, el precio directo es la remuneración por la prestación y el valor estimado del contrato, mientras que el precio indirecto es el valor añadido del contrato donde se incluyen administración, imprevistos, utilidades. Generalmente es sobre el 10% sobre el precio directo, pero puede que no lo sea. Puede ser más o puede ser menos. Entonces, la administración
son los gastos administrativos, gastos laborales, de transporte, maquinaria y seguros. Hay gastos imprevistos que son gastos adicionales y hay utilidades que son lucros esperados. Entonces, para que tengamos muy presente esa diferenciación entre administración, imprevistos y utilidades. Entonces, estamos, para que nos ubiquemos nuevamente, hablando de la existencia del contrato estatal. Entonces, entre la prestación y el precio debe existir un equilibrio financiero. Por eso decimos que el contrato estatal es conmutativo, es decir, que la conmutatividad del contrato estatal es correlativa al principio de equilibrio financiero. Entonces, por un lado, para el contratante, por el interés general que persigue, ya lo dijimos. Y además, para el contratista, desde el inicio hasta el fin de contrato, porque no puede existir un punto de pérdida. Es decir, que la administración debe cumplir con un deber y es asegurarle al contratista un punto de no pérdida. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el contrato estatal el contratista es visto como un colaborador. Artículo 3, numeral 3 de la Ley 80 de 1993. Entonces, si las condiciones iniciales mutan, se le puede pedir a la administración que revise el precio. Entonces, aquí vemos que uno de los principales derechos, que aquí se configura uno de los principales derechos del contratista, que va a ser una característica muy importante, que es el equilibrio financiero del contrato. Pero ¿cuándo sabemos que se está rompiendo ese equilibrio financiero del contrato? Cuando la comparación entre las condiciones económicas del perfeccionamiento del contrato y las condiciones económicas de la ejecución del contrato existen diferencias. Entonces, son diferencias que deben cumplir con unas características especiales. Entonces, deben ser sobrevinientes, anormales e imprevisibles. Es decir, se requiere que concurran las tres circunstancias para que se configure el rompimiento del equilibrio financiero. Entonces, quiero que quede claro que primero debió haber una comparación entre las condiciones que se plantearon al inicio, perfeccionamiento del contrato, y en la terminación, ejecución del contrato. Ahora, cuando decimos que esas diferencias son sobrevinientes, entonces las diferencias serán sobrevinientes cuando el cambio sea después del perfeccionamiento contractual, porque si esa diferencia existía al momento del perfeccionamiento y el contratista no la alegó, no se pronunció, pues ya perdió la oportunidad para hacerlo, porque ya sabemos que nadie puede alegar su propia culpa o dolo. Entonces, por esa misma razón, vemos que existe una audiencia de riesgos en la que los oferentes y la administración determinan los posibles riesgos que se pueden presentar en el contrato. Ahora, sabemos que una diferencia es anormal cuando se afecta de manera desproporcional el precio del contrato. Y hay una diferencia imprevisible cuando el cambio no sea imputable a la culpa del contratista, por el mismo principio de que nadie puede alegar su propia culpa o dolo. Entonces recordemos que estamos hablando de uno de los elementos para que se pueda dar el contrato estatal, y estamos hablando de la prestación, que puede ser bienes, servicios, obras, y del precio, que puede ser directo o indirecto. Y dijimos que el precio lo que nos refiere es que siempre para el contratista va a gozar de un derecho que es del equilibrio financiero, y que ese equilibrio financiero se puede romper cuando se presentan unas diferencias sobrevinientes, anormales e imprevisibles. Entonces, si el contratista considera que se rompió el equilibrio económico del contrato, el contratista deberá hacer una petición en la cual solicita que se restablezca el equilibrio. Si la administración lo niega,
puede acudir entonces el contratista a la jurisdicción contencioso administrativa. Y aquí vamos a ver un tema muy importante, y es que el contratista deberá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa a través del medio de controversias contractuales. Y la pretensión principal será la revisión del precio del contrato, y como forma consecuencial, pretensión consecuencial, será el restablecimiento del equilibrio contractual. Entonces, el rompimiento del contrato puede tener fuentes diferentes, que se pueden dividir en dos tipos: internas o externas. Entonces, el rompimiento del contrato puede tener diferentes fuentes: externas o internas. Internas es cuando sea un hecho de la administración, y veremos que estos hechos se dividen en tres. Entonces, el primero será el incumplimiento total o parcial, ya mora de la administración. Es decir, que la administración puede alegar la excepción de contrato no cumplido. Esa excepción solo se puede alegar cuando se pone al administrado en la imposibilidad de cumplir el objeto contractual. Es decir, que el contratista pues le queda imposible cumplir con ese contrato. De tal manera que si el incumplimiento de la administración no es de tal gravedad, el contratista lo que puede pedir es la revisión del equilibrio contractual. Ahora, ese hecho de la administración, ya vemos que el primero es el incumplimiento total o parcial de la administración. El segundo es la indebida planeación. Y el tercero es el ius variandi. Entonces hablamos de que hay una indebida planeación porque la administración es responsable de la planeación del contrato. Y el ius variandi. ¿Qué quiere decir el ius variandi? Que la administración puede modificar el contrato de manera unilateral a través de una norma de carácter individual. Ahora, las situaciones externas pueden ser de dos maneras: teoría de la imprevisión y hecho del príncipe. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque la teoría de la imprevisión es la ocurrencia de un acontecimiento externo, imprevisible e irresistible. Resumidas cuentas, fuerza mayor o caso fortuito. El hecho del príncipe, aquí el Estado emite una norma jurídica posterior de carácter general que rompe el equilibrio contractual. Por ejemplo, cuando se impone un tributo adicional. Entonces, retomemos que el rompimiento del contrato puede tener dos fuentes: internas y externas. Internas son tres, que se dan por el hecho de la administración, y externas son dos: teoría de la imprevisión y hecho del príncipe, para que tengamos pues eso muy en cuenta. Y bueno, eso es todo lo que debíamos hablar sobre la existencia en el primer momento de formación del contrato estatal. Ahora, pues ya en el próximo video yo les estaré contando acerca de la validez en el primer momento de formación del contrato estatal, dando así una introducción o una enunciación para el próximo video. Tendremos que los tres momentos o las tres características de validez del acto administrativo son el contenido, la competencia contractual y el procedimiento administrativo contractual. Entonces nos vemos en un próximo video de esta miniserie de formas de actividad de la administración. Hasta pronto.